O segundo tema do capítulo 2 sobre armazenamento de energia térmica corresponde à energia solar concentrada. Então, nessa secção vamos ver as diferentes tecnologias existentes para produzir energia elétrica utilizando a energia solar. E o que vamos ver nessa oportunidade são os seguintes temas. Primeiro, um pouco relembrar o tema de energia solar concentrada, CSP, e vamos mencionar algumas tecnologias, como são a tecnologia cilindro parabólico, exemplo, a central Nevada Solar One, temperatura linear Fresnel, tecnologia torre ou receptor central, centrais solar, Solar One ou Solar 2, a tecnologia disco parabólico, a denominada energia solar concentrada com armazenamento de energia térmica, sistemas directo e indirecto de armazenamento de energia térmica, exemplos de armazenamento de energia térmica com sais fundidos, com destaque para a central Gema Solar e central Andasol One. E vamos ver um pouco sobre a capacidade global do sistema CSP e a proposta de alguns exercícios. Então, essa área se refere ao armazenamento de energia utilizando a energia solar, né? O armazenamento de energia térmica proveniente do Sol. E o que vamos primeiro ver é o que é a energia solar concentrada, CSP. Então, esse sistema CSP, Concentrating Solar Power, converte energia solar em uma fonte de calor que poderá ser utilizada para fazer funcionar uma usina termoelétrica convencional. Ou seja, a concepção final para gerar energia elétrica é uma usina termoelétrica convencional, e uma usina termoelétrica convencional utiliza ciclo Rankine ou ciclo de Brayton, e depende do tipo de turbina, mas finalmente isso aí vai estar conectado a um gerador de energia elétrica. E o que vamos fazer é utilizar essa energia solar para movimentar um eixo que finalmente movimente um gerador de energia elétrica, como se fosse uma energia elétrica de uma usina termoelétrica convencional. O armazenamento de energia térmica pode melhorar a capacidade de despacho de energia elétrica dessa usina, né? E para isso são utilizadas as estratégias de armazenamento de calor sensível, que utiliza materiais de armazenamento em sólidos ou líquidos, e o calor latente, que utiliza materiais de mudança de fase, e o calor termoquímico por meio das reações químicas reversíveis. Para desenhar um sistema de armazenamento de energia térmica para uma usina CSP, devemos levar em conta alguns aspectos. Primeiro, temperatura nominal e fluxo de entalpia específica na carga. Segundo, a carga máxima. Terceiro, a estratégia operacional. E quarto, a integração do sistema na usina. E existem quatro formas de produzir essa energia elétrica, de acordo com a forma como os raios solares são focados e se o receptor é fixo ou móvel. Essa tecnologia CSP pode ser classificada da seguinte forma. Seria a tecnologia que utiliza cilindros parabólicos. O 2 é a que utiliza a tecnologia de linear Fresnel. O terceiro seria a torre ou receptor central. E quarto, o denominado disco parabólico, principalmente com motor Stirling. Vamos ver cada uma dessas tecnologias, começando pela tecnologia cilindro parabólico. Essa tecnologia cilindro parabólico é uma tecnologia bastante limpa, madura, e está sendo utilizada já praticamente faz 40 anos, né, desde a década de 1980, a nível comercial, e obtendo-se excelentes resultados de operação. Então é a tecnologia mais avançada para produzir energia elétrica utilizando energia solar. E o funcionamento dessa tecnologia está baseada no seguimento solar,
y una concentración de rayos solares en tubos receptores de alta eficiencia térmica localizados en la línea focal del cilindro. O sea, aquí olhando el diseño vemos que en realidad es un seguidor solar, o sea que ele tem un sistema servomecanismo que con sensores também, né, que acompanha o movimento do Sol durante o dia, desde que ele sai no leste até o pôr no oeste. Então ele vai acompanhando o movimento e nesse eixo aqui focal, aqui nesse ponto focal, já que é uma parábola, cilindro parabólico, então ele tem um foco onde todos os raios que atingem essa parábola, finalmente eles são refletidos até um foco. E justamente nesse foco se instala un receptor, ¿no? un líquido, ¿no? Una tubulación donde circula un líquido que es aquecido paulatinamente, ¿no? Con el paso del sol, sendo que ao meio-dia ele vai aquecer muito mais e nas horas da saída do pôr do sol vai ser menos, né? Então esse é o princípio de funcionamento. Aqui vemos en otro diseño que ese colector cilindro parabólico tenga forma parabólica, ¿no? Y aquí está el eixo focal y la radiación solar se refleje sobre esa estructura. Aquí en la realidad aquí es concéntrico, ¿no? Es una tubulación transparente externa y otra tubulación interna donde circula un líquido. Y en ese foco se instala esos tubos, ¿no? Esos canos donde circula un líquido, principalmente el óleo, que es aquecido por la radiación solar concentrada. Ese óleo entonces aquece, con el paso del tiempo va siendo aquecido hasta atingir una temperatura elevada y ese calor después puede ser transferido hasta sais fundidos, por ejemplo, para almacenar calor para la noche. Entonces, a finalidade disso então é aquecer de forma paulatina com o passo das horas, aqui movimentándose com um seguidor solar, aquecemos esse óleo que finalmente pode ser utilizado para movimentar uma turbina, e se utilizamos nessa usina sais fundidos também, podemos gerar energia elétrica durante a noite também. Ese seguidor solar entonces es la estructura fundamental, ¿no? Ese sistema de seguimiento solar son dispositivos de gran porte que giran los reflectores cilindro parabólico en torno de un eixo, acompañando el movimiento del Sol. Y la estructura metálica del colector tiene la función de ofrecer rigidez al conjunto de elementos que lo componen y principalmente refletir, ¿no? Los rayos del Sol hasta el foco. Por tanto, esa parte interna de la estructura parabólica tiene que ser de un material reflectivo que pueda refletir los rayos del Sol de forma eficiente hasta el foco donde se encuentra aquel óleo que va a ser aquecido, ¿no? Entonces, la función de esas parábolas es refletir y concentrar sobre el tubo absorbente la radiación solar directa que incide sobre la superficie. Y el tubo absorbente ese que está instalado aquí en la parte focal. Y la superficie especular consíguese por medio de películas de plata, o a esa superficie especular es el fondo, ¿no? De la parábola. De plata o aluminio depositado sobre un soporte que le proporciona suficiente rigidez. Entonces esos soportes son feitos generalmente de chapa metálica, vidro, plástico, ¿no? Depende para disminuir los costos, ¿no? Ese tubo absorbedor aquí que está, podemos ver aquí, es el más importante porque ese tubo absorbedor en realidad, como ya falei, es un tubo transparente concéntrico a otro que está donde circula propiamente el óleo. Entonces consta de dos tubos concéntricos separados por una camada de vacío, siendo que en el interior circula un fluido a ser aquecido y es metálico, ¿no? Y la parte externa de ese tubo de vidro. El fluido de trabajo que circula por el tubo interior es diferente, depende de cada tecnología. Para bajas temperaturas, o sea, menor a 200 grados Celsius, puede ser utilizada agua sin mineral o con etileno glicol
y para temperaturas acima de 200 grados hasta 450 grados puede ser óleo sintético. Solo que eso va mejorando, ¿no? Con el paso de los años y los testes realizados en campo. Entonces las últimas tecnologías permiten la generación directa de vapor sometiendo los tubos a alta presión y utilizando sais como fluido de transporte de calor. Significa que cada vez existe aperfeiçoamientos, ¿no? Para esa tecnología. Esa tecnología también comparada a las otras que utilizan energía solar térmica es considerada como una tecnología madura y preparada para ser instalada a nivel comercial. Las primeras usinas que utilizaban esa tecnología fueron instaladas en los Estados Unidos no inicio de la década de 1980. Existen diversas variables, ¿no? Que deben ser analizadas antes de instalar ese tipo de sistemas, principalmente la cuestión de orografía. Precisamos de un terreno extremadamente plano, el clima, ¿no? Tiene que estar relacionado con la abundancia de energía solar, a disponibilidad de agua, porque como va a utilizar una usina convencional térmica, vamos a precisar el esfriamiento, ¿no? de agua, de vapor producido, y entonces necesariamente vamos a tener que tener alguna forma de disponibilidad de agua y facilidad de conexión a una subestación de energía eléctrica. No adianta también construir una usina de ese tipo si no está disponible una red de conexión al sistema interconectado nacional de un determinado país. Un ejemplo típico de esa usina es la conocida Central Termosolar Nevada Solar One, de 64 megavatios de potencia, que funciona ya en escala comercial ocupando 1,6 kilómetros cuadrados, siendo que los colectores ocupan 1,2 kilómetros cuadrados. Esa central fica perto do mar, é uma área desértica com alta incidência de radiação solar e entrou em operação em 27 de junho de 2007. Esa central en los Estados Unidos, vemos que aquí están a cilindros parabólicos conectados de forma sucesiva, ¿no? De tal forma que el líquido es aquecido con energía solar incidente y después inclusive ese calor, ¿no? Puede ser utilizado para sais fundidos o directamente, ¿no? Utilizando ese fluido aquecido, que el calor aquí almacenado transportado hasta una turbina a vapor que produce el movimiento de ese eixo y por tanto ligado a un generador de energía eléctrica que produce electricidad, y ese vapor después tiene que pasar por un ciclo de enfriamiento, por tanto precisamos de una fuente de agua y finalmente el ciclo se completa, ¿no? Esa usina puede ser modificada para utilizar sais fundidos, como vamos a ver más para frente. Entonces, el fluido de trabajo que circula por los tubos absorbedores puede atingir hasta 400 grados Celsius y energía térmica es utilizada para producir vapor, que por su vez movimenta un turbogenerador que produce energía eléctrica. Ese es el principio de funcionamiento de esa usina. Entonces, esa central de Nevada Solar One, vemos aquí que inclusive es versátil, ¿no? Que puede ser para noche, podemos utilizar inclusive gas natural, ¿no? Si fuera el caso. Un sistema adicional para transferir calor al fluido de trabajo es proporcionado por un queimador de gas natural, o cual funciona cuando las condiciones de tiempo no permiten una óptima radiación solar. O sea, un sistema que trabaja de forma paralela con entrada de gas natural para el caso de falta de calor proveniente del sol, o para trabajar de noche también, ¿eh? Embora el diseño de la planta no permita producir energía totalmente limpia, ya que utiliza gas natural, la cantidad de gas necesaria para el funcionamiento de la central es pequeña. 2% del calor es producido utilizando gas natural y el resto con energía solar.
En otras palabras, el uso del gas natural es esporádico, solo cuando no exista energía solar disponible de forma suficiente, ¿no?, para generar energía eléctrica. Esa es una forma, ¿no?, de producción de energía. Esa central costó en torno a 240 millones de dólares y el precio de energía eléctrica producido en torno de 9 a 13 centavos de dólar por kilovatio hora. Y también debido a mejoras e incentivos, ese costo del kilovatio hora puede disminuir hasta 7 centavos, ¿no? Entonces esa central Nevada Solar One es competitiva con una usina que utiliza combustibles fósiles, ¿no? En este gráfico, en esta tabla, vemos la producción de energía eléctrica de esa central en el año de 2017 hasta 2016, de todos los meses, ¿no?, de enero hasta diciembre. Entonces vemos que depende, ¿no?, de la época del año. Obviamente durante el verano, estamos hablando del hemisferio norte, la producción es mayor. Ya en invierno disminuye, ¿no? Es como cualquier sistema de energía solar que utiliza energía solar, depende de las condiciones de disponibilidad de energía solar, y eso está relacionado con la latitud, ¿no?, la localización, la área geográfica, ¿no?, donde existe mayor cantidad de calor. Bueno, otra tecnología que se utiliza para producir energía eléctrica es la denominada tecnología lineal Fresnel. Ese concentrador solar lineal Fresnel consiste en la utilización de una serie de espejos longos, estreitos y planos. O sea, esta estructura no es parabólica, es plana. Estreitos y planos que concentran toda energía solar incidente en un receptor localizado encima de los espejos. Este tipo de usina surge con el intuito de tener un desempeño aproximado del concentrador cilindro parabólico, solo que de forma más económica y con menos pérdidas, utilizando el principio de Fresnel, que afirma que una parábola puede ser aproximada por un conjunto de segmentos de recta tangentes. O sea, una cuestión de aplicación de la teoría física de replicación de la parábola utilizando ese principio de Fresnel. Aquí tenemos un ejemplo de la usina solar de Puerto Herrado, Puerto Herrado 2 de 30 megavatios, que fica en el sur de España, que utiliza más de 300.000 metros cuadrados de espejos. Entonces todos esos colectores lineales Fresnel procuran, ¿no?, o buscan asemejarse a los colectores parabólicos con uso de una serie de espejos planos colocados en diferentes ángulos y a finalidad de concentrar la luz en un receptor fixo localizado a algunos metros encima del campo de espejos. Eso lleva a que cada línea de espejos es equipada con un sistema de rastreamiento de un único hecho y es optimizado individualmente para garantir que la reflexión de la luz atinja un receptor. La línea focal virtual creada por los espejos puede tener alguna distorsión, pudiéndose necesitar de un espejo reflector secundario encima del absorbedor con el intuito de reorientar los rayos que no o atingirán, o ainda puede ser inserir algunos observadores paralelos formando un receptor amplio, tornándose suficiente para colectar la mayor parte de energía solar incidente. O sea, aquí está mencionado que la idea es aumentar la eficiencia, ¿no?, de captación y disminución de los costos. Bueno, tienen vantajes y desvantajes, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplo aquí de una línea de espejos Fresnel. Ellos son planos, ¿no? Entonces la forma de construcción ya facilita, entonces es una grande ventaja, ¿no? Mencionando esas vantajes, dentro de las principales vantajes del sistema en comparación con los demás, podemos mencionar el bajo costo, cerca de 3 a 4 euros por potencia, por vatio, ¿no?, por cada vatio instalado, debido a la utilización de espejos de vidrio plano, padronizados y producidos en masa. O sea, facilidad de producción en masa de forma industrializada acaba disminuyendo el costo.
Su estructura de soporte de metal leve y de montaje fácil es otra ventaja. Por causa de ser más estreitos, os espelhos têm menor influência da ação dos ventos, resultando em melhor estabilidade e menores perdas. Isso aí torna muito importante, né, a parte de instalação de forma mais barata e com maior confiabilidade. Essas vantagens devem ser contrabalançadas com o fato de que sua eficiência é menor. Então, debemos levar em conta esse aspecto, né? Cerca de 18% do que com a utilização de outros tipos de concentradores devido às propriedades geométricas. Então, mas isso, com o passo do tempo, a tendência é melhorar, né, cada vez mais a eficiência. Desvantagens dessa tecnologia linear Fresnel é que a projeção da sombra do absorvedor nos espelhos causa problemas, ¿no? Porque esse absorvedor vai acima da linha dos espelhos, ¿no? Então pode causar sombreamento, portanto diminui a eficiência de absorção de raios solares. Essa linha está, a parte do espelho fica na parte inferior e a linha de absorção na parte superior. Então, por isso que, devido a isso, surgiu uma variante denominada linear, concentrador linear Fresnel compacto, CLFR. E esta tecnologia possui múltiplos reflectores lineares, potenciando a existência de um maior número de fileiras de espelhos mais próximos entre si, orientados alternadamente para o tubo absorvedor. Portanto, esta tecnologia está em constante melhoramento. Ainda não podemos dizer que está na etapa de exploração comercial, mas é uma alternativa de diminuir amplamente os custos, né, com relação a de disco parabólico. Bom, outra tecnologia para produzir energia elétrica utilizando energia solar é a denominada torre ou receptor central. Então, aqui nessa estrutura vemos uma torre onde vários espelhos, heliostatos, refletem energia solar, e também esses espelhos utilizam seguidores solares e refletem até um ponto focal que está na parte superior dessa torre. Então, uma central de torre ou sistema de receptor central está constituída por um sistema concentrador ou campo de heliostatos, o helióstatos, ¿no? Algunos pronuncian de esa forma, que capta y concentra a componente directa da radiación solar sobre un receptor. Aquí en ese receptor, donde se produce a conversión de energía radiante en energía térmica, instalada en la parte superior de una torre. Entonces, necesariamente eso aquí utiliza un fluido de trabajo, que puede ser ar, vapor de agua, sodio fundido, sales fundidas, depende de la tecnología. O sea, aqui nesse ponto focal deve existir uma tubulação que conduza esse fluido de trabalho. Nas usinas de vapor de água, o vapor movimenta diretamente uma turbina. Em outros, o fluido de trabalho transporta o calor a um gerador de vapor de água, com o qual se faz funcionar uma turbina que movimenta o gerador elétrico. O sea, a ideia sempre é utilizar no final a modelo de uma termoelétrica convencional, ¿no? Que movimentar un gerador eléctrico. Esa torre, aquí vemos en ese diseño, en los sistemas de torre, un campo de helióstatos que están aquí, o espelhos móviles que se orientan según la posición del sol, por tanto tienen seguidor solar y refleten la radiación solar para concentrarla aquí hasta 600 veces sobre un receptor localizado na parte superior da torre. A ideia é que a energia solar é muito dispersa, né? Quando chega assim pela atmosfera é muito dispersa, e esses espelhos o que fazem é concentrar todos esses raios num ponto até 600 vezes nesse caso. E aqui onde circula esse fluido de trabalho, que entra aqui com uma baixa temperatura, e uma vez que chega na parte superior ele é extraído ya con alta temperatura y finalmente va até una turbina que produce energía eléctrica, y el ciclo Rankine por esfriamiento se torna nuevamente un líquido frío y volta otra vez.
Y obviamente podemos aquí intercalar un sistema de almacenamiento de energía térmica utilizando sales fundidas, como vamos a ver de aquí a poco. Entonces ese calor se transmite a un fluido con el intuito de generar vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador para producir energía eléctrica. Y el funcionamiento de esa tecnología de torres se basa en tres elementos, ¿no? Oleostatos, un receptor y a torre, ¿no? Que son los elementos fundamentales para el funcionamiento de esa usina. Esos oleostatos tienen la función de captar la radiación solar y dirigirla hacia un receptor. Entonces, en realidad, son un conjunto, ¿no?, de espejos instalados en un poste con controles de circuitos electrónicos y un motor, ¿no?, denominado servomotor, que movimenta a toda esa estructura de acuerdo con la posición del sol. Entonces, los helióstatos están constituidos por una superficie reflectiva, una estructura de soporte y mecanismos que permiten orientarlo para seguir el movimiento del sol. Todo eso envuelve un sistema necesario para el movimiento del helióstato y sistemas de control. Entonces es un poste típico de instalación de helióstatos. El receptor y la torre tenga finalidad de transferir el calor recibido, ¿no?, a un fluido de trabajo que puede ser agua, sales fundidos. Y ese fluido después quien se encarga de transmitir el calor a otra parte de la central termosolar, generalmente un depósito de agua, y a finalidad de obtener vapor a alta temperatura para producir energía eléctrica a través del movimiento de una turbina. La torre también sirve de soporte para el receptor y que debe fijar a una cierta altura sobre el nivel de los helióstatos, con la finalidad de evitar o al menos reducir las sombras y los bloqueos. Obviamente también podemos mencionar que los últimos avances y pesquisas se concentran en la obtención de torres de alta temperatura con fluidos transportadores de calor como ar y sales fundidos principalmente. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, que esas altas temperaturas superiores a 1000 grados Celsius obtenidas ahí en la torre pueden atingir, ¿no?, rendimientos, ya que a alta temperatura podemos aumentar los rendimientos, más ainda están un poco acima de 25%. O sea, con relación a usinas convencionales ainda es muy baja, ¿no?, esa eficiencia, mas es una alternativa, ¿no?, de utilizar energía solar. Con relación a los requerimientos de las torres solares es necesario contar con algunas condiciones, ¿no?, que en primer lugar el clima, que viabilice a posibilidad de radiación local, ¿no? O sea, son locales donde existe grande radiación solar, principalmente directa, y son pocos locales que cuentan con esas condiciones, ¿no? La orografía también es importante porque precisamos superficies planas para instalar todos esos campos. También es necesaria disponibilidad de agua y también disponibilidad con la conexión de energía eléctrica, o sea, líneas de transmisión. Esas son las condiciones básicas para una usina de ese tipo. Un ejemplo de ese tipo de usina era la denominada Central Solar One, que fue un proyecto piloto heliotérmico implantado en el desierto de Mojave, próximo a Barstow, ¿no?, en California, estado de California, que fue la primera planta de testes que utilizaron energía solar térmica a gran escala utilizando torres solares. Operó entre 1982 y 88 y configurada, construida para una potencia de 10 megavatios eléctricos durante un periodo de 8 horas de sol, ¿no?, durante el día. Y eso ahí fue un proyecto de estudio del Departamento de Energía Edison del sur de California y la Comisión de Energía de California. Y el método utilizado fue la producción de calor para movimentar una turbina de vapor utilizando una torre, ¿no? Un aperfeccionamiento de eso fue a Central Solar 2, que en 1995 esa Solar One fue rebautizada de Solar 2
con adición de 108 helicópteros que están en esa fotografía, instalados en volta de esa central existente, ¿no? Denominada Solar One. Y esa central fue modificada para operar con un sistema de almacenamiento térmico, usando sal fundido, misturado con 60% de nitrato de sodio y 40% de nitrato de potasio, en vez de agua, y fue denominada Solar 2. Operó de 96 a 99. O sea, esta modificación llevó ya a almacenamiento de energía térmica utilizando materiales de mudanza de fase, sales fundidas. En ese caso, cuando fue modificada Central Solar One y denominada Solar 2, al final ficó constituida por 1818 helióstatos de la marca Martin Marietta, cada uno con 31,1 metros cuadrados, que eran en la realidad de la anterior, ¿no? Solar One, y se acrecentaron 108 helióstatos Lugo, cada uno con 95,1 metros cuadrados. Finalmente el campo de helióstatos ficó con 1926 helióstatos ocupando una área de 82.750 metros cuadrados. Y la turbina utilizada fue la misma, la anterior, ¿no? Solar One, que fue una marca General Electric de 10 megavatios eléctricos de potencia. Y después, ya con el paso del tiempo, en España fue construida la denominada Central Solar 3, que es continuación de esa Solar 2, y está localizado en Écija, en Andalucía, España, y eso ya fue feito con dinero, ¿no? De investimento de la Comunidad Europea, y fue una continuación de la Central Solar 2 con tamaño 3 veces mayor. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio que voy a resolver en un documento adicional que va a estar en un Moodle, que muestra aquí como algunos principios, ¿no? De funcionamiento de una torre. En el caso, aquí está mostrado un balance de energía de un sistema de colecta, conversión, y la idea entonces es obtener esta ecuación, ¿no? Entonces esa ecuación de aquí, que está aquí, cada uno de los parámetros, vamos a deducir esa ecuación. Entonces vamos a hacer eso en un documento adicional. Finalmente existe otra tecnología de utilización de energía solar térmica, que es la tecnología disco parabólico. Disco parabólico entonces, son equipamientos individuales de forma de parábola también, eso que es circular, y también con un sistema de seguidor solar de 2 eixos, y en realidad es un concentrador también que refleje todos los rayos solares a un punto, a un foco, que es la propiedad de la parábola. Y en ese foco, aquí he instalado en ese punto algún tipo de conversor de energía. El receptor, entonces, en toda esa parte parabólica absorbe energía solar y la convierte en energía térmica a través de un fluido. También puede ser, aquí en ese punto focal puede ser colocado un fluido de trabajo o directamente un motor Stirling, ¿no? La energía térmica entonces puede ser convertida en electricidad usando un motor generador acoplado directamente al receptor, o puede ser transportada por medio de tubulaciones hasta un sistema central de conversión de potencia. Entonces, como estos colectores pueden ser distribuidos así de tal forma que cobra una grande área, pueden constituir centrales de cilindro parabólico, ¿no? Y están de forma de generación distribuida. Por tanto, son llamados sistemas de receptores distribuidos. Como son unidades, cada una independiente, entonces podemos instalar de forma modular muchos de esos sistemas, dependiendo de la potencia a ser obtenida, ¿no? Y estructura básica, vemos aquí para tecnología disco solar. Ese disco parabólico debe incluir mecanismos para poder realizar un seguimiento de la posición del Sol, como todos los otros sistemas.
O funcionamento do sistema consiste no aquecimento de um fluido localizado no receptor e a temperatura na ordem de 750 graus, e essa energia é utilizada para a geração de energia pelo motor ou uma microturbina. Então toda essa estrutura, vamos ver aqui que está sobre um seguidor solar de dois eixos que se acompanha o movimento do Sol, e aqui nesse receptor, aqui no ponto focal, é onde se refletem todos os raios solares e se atingem essas altas temperaturas, e o fluido de trabalho pode circular por essa estrutura, né? E depois ser transportado até uma central onde se faz a conversão para energia elétrica. Esse disco parabólico apresenta uma maior eficiência de conversão solar elétrica em torno de 29%. Comparativamente aos outros sistemas, ele atinge maior eficiência. Como tem seguidor solar de dois eixos, está sempre apontado para o Sol. E dessa estrutura parabólica faz com que consigamos concentrações na ordem de 600 a 2000 vezes. Portanto, é muito eficiente na absorção de energia térmica e na conversão de potência. Também apresenta a estrutura modular de unidades de receptores que se desdobram para serem usados individualmente. Então é uma estrutura modular e podemos utilizar em aplicações de menor tamanho, né? Por exemplo, em áreas, em vilas isoladas, vilas pequenas. E esses discos também possibilitam obter temperaturas bastante elevadas, na ordem de 1500 graus Celsius no receptor. A esse fator de concentração, que é definido como a média de fluxo solar que passa a través da abertura do receptor dividida pela irradiação normal direta, atinge até 2000 vezes. O sea, é quantas vezes conseguimos concentrar os raios solares num ponto, numa área determinada. Esses receptores de disco pueden ser también utilizados con los denominados motores Stirling. O sea, en un punto focal instalamos un motor Stirling, está baseado que na própria cámara ele tem um gás, que no caso é o helio, e que ao ser aquecido começa a produzir um movimento de vai e vem, como se fosse pedalamento, né, de uma bicicleta, e aí gera energia elétrica movimentando um gerador de energia elétrica. Essas são outras variações dessa parábola. Com relação então a essa energia solar concentrada para armazenamento de energia térmica, todas essas tecnologias solar concentrada possibilitam incorporar armazenamento de energia térmica. Isso a partir com esse armazenamento, então o sistema já não depende só das horas do sol, das horas de alta incidência, né? Senão podemos também gerar energia elétrica durante as horas noturnas. E a solução mais utilizada na atualidade é a incorporação de tanques de armazenamento de água a vapor, ou também mais popularmente sais fundidos, que armazenam energia para ser distribuída em outro momento. Dessa forma, então, as centrais desse tipo geralmente são sobredimensionadas e geralmente trabalham de forma híbrida, né? Porque precisam sempre algum outro tipo de tecnologia, geralmente que é o gás natural como combustível opcional para ser utilizado em horas de falta de energia solar, que acontece geralmente no inverno, né? Ou em outras horas. Então esse armazenamento de energia térmica em sais fundidos em dois tanques até a actualidade é o único conceito de centrais com concentração solar comercialmente viáveis, ou seja, utilizando dois tanques com sais fundidos. Esse sistema de armazenamento consiste em dois tanques cheios com sal fundido a diferentes temperaturas e níveis de preenchimento. E os tipos principais desse tipo de armazenamento são os sistemas de armazenamento de energia térmica diretos e os sistemas de armazenamento de energia térmica indiretos. Sistema direto com sais fundidos é este desenho, né? No sistema direto de dois tanques,
Aquí tenemos un tanque quente y otro frío. En esos dos tanques, o sal fundido utilizado es simultáneamente un fluido de transferencia de calor. O sea, es el propio fluido de trabajo, es el propio sal. Y también el propio medio de almacenamiento de energía. Entonces, ese aquí de dos tanques, ¿no? Aquí tenemos ese fluido. Él obviamente en el inicio debe ser fundido de forma auxiliar, más una vez que él se encuentra ya en estado líquido, comienza a circular con temperaturas na orden de 290 graus Celsius. Chega até a parte da torre superior, os raios do sol atingem nesse ponto focal e esse sal aumenta sua temperatura até a ordem de 565 graus Celsius e armazenado em outro tanque. Y a partir de ese tanque con temperatura de 565 grados Celsius podemos utilizar un sistema de trocador de calor para aquecer, por ejemplo, agua y producir vapor que produce un movimiento de una turbina convencional de ciclo Rankine y generación de energía eléctrica. Y después de salir del trocador de calor, ¿no? Ese sal otra vez está esfriado entre aspas, ¿no? a 290 grados Celsius. Y al día siguiente, de nuevo, él absorbe energía solar atingiendo 265 y así funciona. Ese es el esquema típico de dos tanques, la denominada central Solar 2 de California que mencioné anteriormente. Entonces, ese sería el sistema directo en el cual el propio fluido de trabajo vaya até a torre, ¿no? Y el sistema indirecto, utilizando sais fundidos, también existen, ¿no? Dos tanques y el almacenamiento térmico está desacoplado del fluido de transferencia de calor que circula pelo receptor solar por medio de un trocador de calor. O sea, aquí podemos ver que existen otra forma, ¿no? Aquí en este caso un campo de disco parabólico y un fluido de trabajo es otro que funciona así aumentando la temperatura a 395 grados Celsius y aquí existe un trocador de calor y en ese trocador de calor aquí existe la tubulación de sal y el sal fundido trabaja en un tanque frío de 294 grados Celsius y en un tanque quente de 385 grados Celsius. O sea, toda transferencia de calor de aquí de ese fluido de trabajo se realiza en ese trocador de calor. Y a partir de ese tanque después se utiliza también la producción de vapor para movimentar una turbina y finalmente existe todo un ciclo, ¿no? de esfriamiento y otra vez un tanque frío y al día siguiente cuando sale el sol comienza nuevamente el aquecimiento. Ese de aquí es el típico esquema de un sistema de almacenamiento indirecto con dos tanques. La central solar Andasol 1 de España. Y sistema indirecto de almacenamiento de sales fundidos. Aquí vemos aquí esquema de un sistema de almacenamiento de energía térmico. Aquí o A sería el directo y el B o indirecto. Entonces, como ya en resumo, el sistema directo utiliza el mismo fluido de trabajo en dos tanques, frío y quente, y el sistema indirecto utiliza dos fluidos de trabajo, un que circula desde el trocador de calor y otro para afuera, ¿no? del trocador de calor con transferencia de energía para un tanque de almacenamiento frío y quente, y ahí la producción de vapor y energía eléctrica. Comparativamente aquí en esa tabla podemos ver ahí el comportamiento de las centrales solares Yema Solar y Andasol 1 que funcionan comercialmente con dos tanques de almacenamiento de energía térmica. Esa Yema Solar es de almacenamiento directo y Andasol 1 de almacenamiento indirecto. En términos de capacidad térmica es casi similar, ¿no? 1000 megavatios hora a otra 1010. Esa parte de cuánto, ¿no? de cantidades de sales fundidas, aquí está la grande diferencia, ¿no?
En directo estamos utilizando 8.500 toneladas para una misma potencia. Y indirecto 28.500 toneladas de sal fundida. Otra diferencia es la temperatura, ¿no? Que en esa de almacenamiento directo, un tanque frío 290 grados y no otro 292 grados. Hasta ahí son similares, ¿no? Lo que muda es la temperatura del tanque quente. No almacenamiento directo 565 grados Celsius y no otro 386 grados Celsius. Tem vantagens y desvantagens, ¿no? Comparativamente. O sea, esa tabla muestra que la masa de sal del sistema de almacenamiento directo es considerablemente menor do que el sistema indirecto. Isso é devido ao fato de que a capacidade de armazenamento do sal fundido é proporcional à diferença de temperatura entre o tanque quente e o tanque frio. Em outras palavras, a diferença de baixa temperatura entre o tanque frio e o tanque quente do sistema indireto leva a um sistema de armazenamento de energia térmica de grande porte. Ou seja, tudo isso aí faz mudar o tamanho das centrais, né? A central Gema Solar es esta que está aquí en esa fotografía, oficialmente comisionada en mayo de 2011, localizada en una región semiárida de la provincia de Sevilla, en España. Entonces, es una fotografía en la época de la construcción, en 2015. Esas son centrales Gema Solar, utiliza 8.500 toneladas métricas de sais fundidos de nitrato de potasio y sodio, os quais enchem os 14 metros de altura dos dois tanques, esses tanques de 36 metros de diámetro, instalados na base da planta. Esa sería la estructura de esa central Gema Solar. Esa central tiene una torre de 19,9 megavatios de concreto de 140 metros de altura y utiliza 2.650 helióstatos, cada uno de 10 por 10 metros, con una área de 18 hectáreas. Toda esa donde están instalados helióstatos. La Gema Solar es la primera central que funciona a escala comercial utilizando sais fundidos con temperatura máxima de 565 grados Celsius, proporcionando hasta 15 horas de almacenamiento de energía térmica. Aquí vemos el comportamiento de esa central, de que debido al uso de almacenamiento térmico en sais fundidos para periodos nocturnos, esa central Gema Solar es considerada la primera en el mundo que puede fornecer energía eléctrica de forma flexible, atendiendo a demandas 24 horas del día, de forma similar a una central termoeléctrica a gas natural. Y este gráfico muestra la producción de energía de la central Gema Solar de una curva típica, ¿no? Aquí vemos las horas de sol, se realiza a transformación, ¿no? De mudanza de fase de los sais fundidos, más posibilita gerar energía eléctrica en las demás horas, tanto de madrugada como de noche. O sea, al contar con almacenamiento, extendemos, ¿no? La generación de energía eléctrica sin utilizar otro tipo de combustible. El gas natural, si tiver, es solo para casos extremos, ¿no? Cuando ya no exista sol. Entonces, esa central fue construida por la empresa CENER, que llevó 29 meses de construcción, incluido 7 para montar el campo de espelhos. El proyecto fue financiado con 171 millones de euros. Esa central, entonces, estamos viendo durante la construcción en 2009. La denominada Central Andasol 1 es la primera usina europea de energía solar concentrada utilizando cilindros parabólicos. La otra utilizaba torres, ¿no? Estos cilindros parabólicos, y está localizada en el sur de España con un costo de 300 millones de euros. Comenzó a ser construida en julio de 2006 y entró en operación en 2008. La capacidad de producción nominal es de 50 megavatios, suficiente para fornecer energía eléctrica a 200.000 personas. Posee un sistema de almacenamiento térmico indirecto de 2 tanques
contendo 28.500 toneladas de sal fundido, sendo possível fazer funcionar uma turbina por até 7,5 horas a plena carga. Andazzo 1 e duas próximas plantas auxiliares que ya están en operación también, ayudarán a Red Eléctrica Española a atender a demanda máxima no verão, principalmente causada pelo consumo de energia de unidades de ar condicionado. Essa é uma fotografia da central Andazzo 1, que está localizada, como ya falei, exactamente Aldeire, Granada. Tecnologia cilindro parabólico, bom, ano de operação 2008. Turbina, aquí tenemos los dados del bloque de potencia, turbina de 50 megavatios, aquí ciclo Rankine de vapor. Bueno, tengo otros dados ahí de eficiencia de esa turbina, 38,1%, y eficiencia global 16%. Utiliza en la parte de almacenamiento térmico 2 tanques de almacenamiento de forma indirecta, ¿no? de capacidad de almacenamiento 7,5 horas, 28.500 toneladas de ese sal fundido. Entonces son características de esa central Andazzo 1 basada en sistemas disco parabólico. Esa capacidad global de energía de España, en ese caso, estamos viendo ahí cómo fue en España es bastante creciente, ¿no? La utilización de energía térmica a través de esa tecnología. Entonces, uno de los países que más utiliza energía solar heliotérmica y con almacenamiento de energía eléctrica. Con relación a capacidad global, vemos ahí que destacan, ¿no?, algunos países, siendo que eso está en aumento, ¿no? Cada vez. Aquí el último dato de 2016, si pegamos aquí datos de 2020, vamos a ver que todo eso fue en aumento o en algunos casos estagnación. Mas la idea es que en un futuro ese tipo de tecnología con almacenamiento térmico va en aumento. Bueno, tengo ahí algunas lecturas que están relacionadas ahí, tanto de artículos, ¿no?, como de libros, que ya tenía mencionado, que a información más actualizada se encuentra en relatorios o artículos científicos disponibles, ¿no?, ahí en la internet. Muestro ahí algunos ejemplos de Bauer, Duffy, ese libro, un clásico aquí de Brasil, mas ya que describía así de heliotérmica en los años 90, es un libro más así de pionerismo, ¿no?, de esa tecnología. Bueno, esa área entonces es bastante amplia para ser estudiada. A novedad en esta disciplina es una utilización de sistemas de almacenamiento de energía térmica utilizando sales fundidas, aumentando a disponibilidad de geración. Muito obrigado y buen estudio.